remedios a esteroides o algún tipo de antibiótico, hierbas o jarabes. Cuando a uno le duele algo, pues lo primero que hace es buscar alguna pastilla para aliviar ese dolor. Pero ¿se ha puesto usted a pensar si realmente eso no le va a afectar en el corazón? Hoy está con nosotros el doctor Jorge Espitaleta. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días. Y eso que decía, doctor, cuando uno tiene algún dolor, ¿verdad? Usted va al botiquín de la casa, busca una pastilla, se la toma sin pensar si esa pastilla, que podría ser, por ejemplo, para el dolor de cabeza, le podría afectar el corazón. Correcto. De hecho, normalmente uno siempre tiene que pensar, y eso es parte del ejercicio médico, que los medicamentos obviamente tienen un primer efecto, que es uno el que busca, que se llama efecto terapéutico, pero tienen efectos colaterales y efectos secundarios. A veces no todas las pastillas son para todas las personas y parte precisamente de la escogencia del medicamento para cada persona es lo que debemos hacer, porque si uno sufre, por ejemplo, del corazón, si tiene infartos previos, hay algunos antiinflamatorios de lo que se venden inclusive sin ningún tipo de receta, que es de venta libre, aún en un supermercado. Hay algunos de esos antiinflamatorios, por ejemplo, que no se deberían dar en personas que tienen problemas del corazón porque han demostrado que aumentan el riesgo de infarto. Pero son de venta libre, doctor, y a veces uno las compra ahí, ¿verdad? Precisamente por eso es que siempre insistimos en que todo debe ser un poco guiado. Por lo menos si usted tiene un médico de confianza, si tiene un médico de cabecera, pregúntele si puede tomar. Eso es parte de lo que insistimos, porque además somos muy dados a que voy donde mi vecino y mi vecino, o el vecino siempre me dice, es que a mí me mandaron esto que me sirvió buenísimo, que fue buenísimo para el dolor de cabeza, tomátelo que te va a ser muy bueno, y perfectamente ese medicamento puede hacer un efecto contrario o increíblemente malo para cualquier otra persona. El doctor Jorge Espitaleta es emergenciólogo, además experto en cuidados intensivos. Si usted quiere hacerle alguna pregunta, ingrese a nuestro Facebook, aprovechando que el doctor está con nosotros. Ahora, doctor, cuando hablamos de una taquicardia, ¿verdad? O de repente la falta de aire, o se dispara la presión, que eso le pasa a muchísima gente, ¿son señales de que somos sensibles a X o Y medicamento? Eso es muy importante. A veces la gente dice soy alérgica a, y entonces no necesariamente. Hay ciertos medicamentos que dentro de sus efectos pueden producir ese tipo de respuesta. Entonces uno sí debe tener por lo menos monitorizado qué medicamentos usted piensa que es sensible. Hay medicamentos de uso frecuente y sé que mucha gente lo va a conocer en su casa, que el famoso Tramal o Tramadol, que mucha gente dice que es alérgico a, y muchos de los efectos que produce el Tramadol cuando lo utilizan son náuseas, vómitos, que se bajan la presión, y eso no es ser alérgico, eso es simplemente parte de los efectos secundarios que ya sabemos que produce ese medicamento. Pero sí, realmente los medicamentos, por ejemplo, y hablamos de los antigripales, que uno podría hablar, o de algunos antitusivos, de algunos jarabes, o inclusive antibióticos. No sé si recuerdan con el COVID que en algún momento se extendió el uso de un antibiótico específico. Muchos de los estudios demostraron que el uso de ese antibiótico específico más bien lo que tradujo fue en aumentar la morbimortalidad porque daba trastornos del ritmo del corazón. Entonces, por eso es importante que todos nos concienticemos que lo ideal es tener por lo menos una guía acerca de lo que podemos tomar. Hablando de guías, ¿cuáles son los medicamentos que deben suministrarse, digamos, muchísimo mejor cuando ya sabemos que hay un problema en el corazón? Ok, hay cierto tipo de antiinflamatorios, por ejemplo, los no selectivos son mejores que los selectivos en este caso. Hay medicamentos que son muy neutros para el corazón. Todos los estudios ahora de los medicamentos y cada vez para que se apruebe un medicamento van siendo más estrictos y tienen que demostrar que tengan seguridad cardiovascular. Por ejemplo, los nuevos medicamentos para la diabetes tipo 2 ya ahora les exigen para poder ser lanzados al mercado que tengan seguridad y riesgo cardiovascular, y más bien muchos de estos nuevos medicamentos todo lo contrario, han demostrado que son benéficos, aunque usted no sea diabético, inclusive se los estamos dando a algunos pacientes con problemas del corazón porque son benéficos. Entonces uno sí discurre entre eso, en que el medicamento tenga seguridad cardiovascular, seguridad de otras cosas, porque no necesariamente el único riesgo es cardiovascular. Por ejemplo, cuando exageramos de los antiinflamatorios, de los medicamentos para el dolor, un efecto frecuente podría ser un sangrado digestivo, que podría ser completamente fatal, mucho más grave que tener un problema del corazón. Entonces, precisamente, por ejemplo, en este caso es todo lo contrario. Si usted tiene enfermedad acidopéptica, si tiene riesgo de sangrado, aquí los antiinflamatorios más selectivos son mejores porque evitan ese riesgo de sangrado, pero no son buenos para los pacientes que tienen problemas del corazón porque los selectivos les va más mal, aumentan la presión, aumentan el riesgo de cardiopatía isquémica.
Ahora, doctor, por ejemplo, doña Yancy pregunta por qué a ella le dio un derrame y dice que le duele mucho la cabeza, que qué podría tomar. Ok, medicamentos muy neutros, que uno sabe que prácticamente no tienen riesgo cardiovascular. Entonces uno normalmente para un dolor de cabeza, normalmente el medicamento más sencillo es el paracetamol, acetaminofén, que normalmente no tiene ningún efecto, uno, cardiovascular y dos, ningún efecto a nivel del tracto gastrointestinal que puedan producir sangrados. Entonces es un analgésico muy neutro que se puede tomar, que la dosis tóxica es muy alta, llegar a tomarse 60 miligramos por kilo en un día de acetaminofén es prácticamente tomarse más de 4 gramos de acetaminofén, es tomarse más de 8 pastillas de acetaminofén en un demasiado. día, que es demasiado. Entonces es un medicamento que sabemos que es seguro desde la perspectiva de riesgo cardiovascular y también seguro desde la perspectiva de toxicidad. Claro, doctor, Elder María pregunta porque ella es hipertensa, pero cuando mejor le baja la presión se le sube el pulso y le da mucho taquicardia, así casi taquicardis, es lo que ella expresa. Ok, normalmente el corazón tiende a compensar. Entonces el corazón tiende a mantener un flujo dentro del cuerpo. Entonces cuando yo me bajo mucho la presión, la respuesta normal del corazón es que suba la frecuencia, porque yo tengo que pasar por un sitio más veces sangre para que llegue el mismo volumen. Entonces, si el medicamento de la presión le está bajando mucho la presión, es precisamente hay que consultar porque amerita una modificación del medicamento antihipertensivo. No es darle un medicamento para que no tenga taquicardia. Si se está bajando mucho la presión, probablemente lo que convendría es que vaya donde su médico, reducir probablemente la dosis del medicamento antihipertensivo para que mantenga cifras de presión normal sin que haga los picos precisamente de taquicardia. Si aún con cifras de presión normal está haciendo picos de taquicardia, entonces ahí sí uno tendría que pensar en dar algún otro medicamento para controlar precisamente la frecuencia del corazón. Claro, vea qué interesante el caso de nuestra amiga Katy. Dice que ella es alérgica a los AINES, solo puede tomar acetaminofén. ¿Será que eso le puede afectar el corazón, ya que también ella recibe quimioterapia? No, realmente, como les dije, el acetaminofén es muy neutro. Si hay mucha gente alérgica a los antiinflamatorios, y eso es importante, cuando uno hace una reacción alérgica a un tipo de antiinflamatorios, normalmente, si sobre todo de los antiinflamatorios no esteroideos, normalmente es alérgico a una gran variedad. Entonces tiene que tener mucho cuidado ella. El acetaminofén está perfecto, es el medicamento que debe usar y no le va a producir ningún cuadro de reacción alérgica. Doña Laura pregunta que ella la migraña le da demasiado dolor de cabeza, que es bueno para tomar porque ella siente que a veces así como la sensación de que le va a explotar la cabeza. Ok, bueno, la migraña primero hay que tener un buen diagnóstico de migraña, hay que realmente definirlo, hay que ver si tiene aura o no aura. Hay pacientes que perciben horas antes o minutos antes de que les vaya a empezar la migraña, de que esto va a empezar, y actualmente hay medicamentos nuevos que se han demostrado que logran suprimir el inicio precisamente de la migraña. Pero definitivamente tiene que tener un diagnóstico claro y efectivo y no podemos dar, porque como les decía al principio, no hay un medicamento mágico para todas las migrañas. No, los médicos no mandamos el mismo medicamento para todos los pacientes con migraña porque hay que individualizar precisamente. Puede que doña Laura sea migrañosa, pero también sea diabética, claro, hipertensa, entonces no pueda recibir ciertos tipos de medicamentos. Puede que tenga problemas del riñón, entonces no puede recibir cierto tipo de medicamentos. Mezclarlos. Exactamente. Doña Albaluz dice que tiene artritis desde hace 3 años, toma prednisona con ibuprofeno y a veces siente mucho dolor en el pecho, como un ardor, como fuertes punzadas, ¿verdad?, en el corazón. ¿Serán por el medicamento, doctor? No, probablemente, como les decía, los más viejitos, el ibuprofeno, que no es selectivo, es probablemente de los que menos riesgo cardiovascular tienen. ¿Okay? Claro. Entonces hay que ver, los nuevos selectivos tienen menos riesgos gastrointestinales, pero los viejitos tienen más riesgo de tener enfermedad acidopéptica, que puede ser perfectamente lo que ella está manifestando, que es simplemente esa sensación que todos llamamos como de gastritis, que da el ardor, que sí pueden producirlo. No solo el ibuprofeno, sino también la prednisona. Los dos medicamentos son bastante agresivos para el estómago, entonces probablemente en ella debería buscar algún tipo de protector gástrico para evitar precisamente que sienta esas molestias. Pero el ibuprofeno realmente, en cuanto a riesgo cardiovascular, no es de los mayores en riesgo cardiovascular. Claro, doña Marianela consulta, ¿a qué se debe que se le duerme el pie izquierdo, la mano izquierda y el corazón me despierta por los latidos tan fuertes? Incluso se me hincha mucho el pie izquierdo constantemente. Bueno, hay que ver precisamente, a veces las neuropatías son muy frecuentes en
cierto tipo de pacientes, probablemente los más frecuentes son los pacientes diabéticos. Si ella es diabética, la posibilidad de que tenga una inflamación precisamente de los nervios y que se llama polirradiculoneuropatía en guantes y calcetines, porque precisamente la sensación de adormecimiento da en las manos como si uno tuviera guantes y en los pies hasta donde llegan los calcetines, pues es típico, por ejemplo, de los pacientes diabéticos, pero hay muchas otras causas, hay que definir eso. Las palpitaciones depende de qué tan tranquilos estemos o no, porque a veces si estamos en una habitación muy quieta, con mucho silencio, uno empieza a percibir los latidos y uno percibe como si estuvieran rápido. Pero si esto es muy frecuente, por ejemplo, el sentir palpitaciones, el que el corazón esté más rápido de lo normal, que ahora con estos aparatos que utilizamos modernos, el teléfono que uno le puede poner el dedo en la cámara, los relojes que ayudan a medir la frecuencia cardíaca. Si mantiene frecuencias cardíacas realmente altas, es prudente que se realice estudios como por ejemplo un Holter para definir si realmente está teniendo frecuencias altas y demostrarla. A veces solo por ansiedad nosotros empezamos a percibir que el corazón está latiendo más rápido, acelerado, y no necesariamente eso es real. Doctor, ayudemos a doña Dana, por favor, porque ella nos cuenta que le dio trombosis y que se le fue para el pulmón. Que lo tiene súper inflamado y además se le suma que es anticoagulada. Ella tiene que estar anticoagulada, no es que además, de hecho un paciente que hace una trombosis venosa profunda, que migra a pulmón, que es como el evolutivo, el tromboembolismo pulmonar, esos pacientes definitivamente la posibilidad de tener un nuevo evento trombótico es muy alta. Entonces definitivamente el tratamiento para estos pacientes es la anticoagulación, dependerá de lo que sus médicos determinaron si era por algo que lo causó puntual o no, y entonces con base en esto se definirá el tiempo de tratamiento de la anticoagulación. Cada vez tenemos nuevos anticoagulantes, entonces cada vez hay anticoagulantes mucho mejores que tienen su efecto para evitar que se hagan trombos, pero disminuyen el riesgo de sangrado. Entonces eso es lo que hay que buscar ahora en los pacientes. Como les decía, no hay una receta mágica, no podemos decirle que todos tienen que tomar warfarina, hay un cierto grupo de pacientes que tienen que tomar warfarina, hay otro grupo de pacientes que pueden tomar los nuevos, pero hay que buscar cada saco para cada paciente. Entonces, cada tipo de pastilla, y por eso insistimos realmente que lo más importante es tener guía y consejo. Un paciente anticoagulado es muy importante. Hablando de anticoagulados, por ejemplo, que toman warfarina, aprovechando que tenemos algunas ramitas verdes, los pacientes que toman warfarina en su casa, que hay muchos pacientes que toman esto como anticoagulante, no pueden comer comidas verdes, porque todo lo que tenga verde inhibe la acción del anticoagulante. Entonces se están tomando la pastilla, pero si se comen 2 ensaladas verdes por día, lo que va a pasar es que a pesar de estar tomándose las pastillas, esta pastilla no va a estar funcionando porque le está dando como el antídoto a su vez de la pastilla. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando nos dan un medicamento y tenemos que preguntar, ok, doctor, este medicamento me lo tomo con las comidas, no con las comidas, puedo comer cualquier cosa. Hay antibióticos, por ejemplo, que no se pueden tomar con leche, porque entonces inhibe completamente su acción o su absorción en el estómago. Entonces, por eso realmente es importante tener una guía. Doña Ana está súper preocupada porque el papá está con picos de presión súper alta y tiene mucho dolor de cabeza y ya está medicado. Hay que definir, si está haciendo picos es que hace falta medicamento. O sea, si ya llegó a la dosis tope del medicamento, lo que uno hace es sumar un segundo antihipertensivo y ver cómo reacciona, y a veces hasta 3 o 4. O sea, realmente los medicamentos normalmente lo que hace es que empieza con una dosis, porque no le empiezo con toda la batería full porque no sé qué va a pasar cuando esté en casa, sino que uno da un medicamento, ve la respuesta. Hay un estudio que se llama monitoreo ambulatorio de presión, que uno normalmente lo define después de dar 2 semanas de tratamiento para ver si el paciente realmente le funciona bien. Si no le funciona y no llegaba a la dosis tope, lo que sigue es probablemente subir a la dosis tope. Algunos pacientes son de tan alto riesgo desde el momento de su ingreso, que dicen las guías actuales para el manejo de la presión, que no inicio ni siquiera con uno solo ni a dosis media, sino que ya inicio de entrada con doble medicamento para manejar la presión, y una vez evalúo a las 2-3 semanas qué está pasando, a ver si inclusive ocupa más dosis o un tercer medicamento. Entonces, un paciente hipertenso tiene que mantener la presión arterial normal con el medicamento, y eso también a veces es otro riesgo, porque a veces los pacientes dicen, yo soy hipertenso, pero vea, mis presiones me dan bien. Sí, con tratamiento, y eso es lo que debe pasar. Claro. Eso no es la causa para suspender el medicamento para la presión. Doctor, no hay cómo saber. Muchas gracias por acompañarnos, pero por favor ingrese a nuestro Facebook y conteste ahí algunas de las consultas. Claro. Aquí nos vamos a poner para que yo no lo voy a dejar irse, porfa. Muy amable. Charlene.